Hay una idea que todos hemos escuchado, una que suena casi como una ley de la naturaleza, que los tiempos difíciles forjan a las personas y que de la adversidad, pues, nace la grandeza. Pero, ¿qué tal si esta creencia que tenemos tan metida en la cabeza en realidad es solo un mito? Bueno, pues vamos a desmenuzar esta idea pieza por pieza. Ahí está la famosa frase. Anda por todos lados, en internet, en conversaciones, como si fuera una verdad milenaria, la fórmula secreta de cómo funciona la historia. Y a ver, hay que admitirlo, tiene una lógica que suena bien, ¿no? Como que es muy simétrica, casi poética. Y justo aquí es donde la historia da un giro súper interesante, porque vamos a ver cómo esta supuesta sabiduría ancestral en realidad es una idea bastante moderna y con unas consecuencias que pueden ser muy peligrosas hoy en día. Así que empecemos a rascarle a este misterio. Ok, lo primero que vamos a derrumbar es esa idea de que la frase es antigua. Uno se la imagina, no sé, grabada en un templo griego o susurrada por un sabio romano. Pero la realidad es mucho, mucho más reciente. Sí, así como lo oyen, 2016. Ayer, básicamente. No viene ni de Platón, ni de Séneca, ni de ningún texto sagrado. Esta frase, tal como la conocemos, se acuñó hace apenas unos años. Y ese dato, por sí solo, ya cambia toda la perspectiva, ¿no? Y es que su origen no es un tratado de filosofía o de historia, sino una novela de ficción. Es una línea de diálogo en un libro de ciencia ficción postapocalíptica. Esto de repente convierte la gran ley de la historia en una reflexión literaria, que es algo muy muy distinto a una verdad universal. Y esta línea de tiempo lo deja todo más claro. La frase es incluso más joven que la teoría que, digamos, la inspiró. Y esa teoría, como vamos a ver ahora, tiene cimientos bastante tambaleantes. Muy bien, pasemos a la idea que está detrás de todo esto. Se trata de la teoría generacional de Strauss-Howe. Y aquí es donde el asunto se pone, por decirlo de alguna manera, un poquito esotérico. Esta teoría básicamente dice que todos formamos parte de un arquetipo generacional que ya tiene un papel predestinado. Es como si la historia fuera un guión gigante y a cada generación le tocara actuar una parte. Suena interesante, sí, pero también suena un poco un horóscopo, pero aplicado a la historia, ¿o no? Y pues sí, esa es justo la crítica. La gran mayoría de los historiadores y académicos la consideran pseudociencia. La acusan de simplificar demasiado, de ignorar cualquier cosa que no encaje en su modelo y sobre todo de basarse casi por completo en la historia de Estados Unidos e Inglaterra, como si esa fuera la historia de todo el mundo. Ahora, aunque la frase es moderna, la idea de que ser duro es sinónimo de ser superior es viejísima y casi siempre se ha usado como una herramienta de propaganda. A ver, veamos cómo se ha cocinado esto por siglos. Vámonos de viaje a la antigua Roma. El mismísimo Julio César, en sus crónicas sobre la Guerra de las Galias, usó una lógica casi idéntica, pero claro, con una agenda política muy, muy clara. Lo brillante de esta jugada es la doble intención. César no estaba haciendo un análisis cultural, estaba creando una narrativa. Al decir que sus enemigos eran los más fuertes, su propia conquista se veía como una hazaña todavía más grande. Y de paso, ¡pum!, le lanzaba una indirecta a sus rivales en Roma, acusándolos de ser suaves y decadentes. Pura estrategia política. Y esto nos lleva a una pregunta bien importante y la verdad bastante peligrosa. ¿Qué pasa cuando una sociedad se cree este mito y empieza a buscar desesperadamente a un hombre fuerte que la salve de los tiempos difíciles? La historia del siglo XX nos da una respuesta brutalmente clara. Los líderes que se vendieron a sí mismos como la encarnación de la fuerza y la voluntad de hierro no trajeron buenos tiempos, trajeron catástrofes, guerras y un nivel de sufrimiento industrial. Y es que este es el punto clave. Esos supuestos buenos tiempos nunca son para la mayoría. En el mejor de los casos, son para una pequeña élite que apoya al régimen, mientras que el resto de la gente vive bajo opresión, miedo y miseria. Ya vimos la historia, la política, la propaganda. Pero vayamos al núcleo del mito. De verdad, ¿la adversidad nos hace más fuertes? La psicología moderna tiene una respuesta bastante contundente. Y esto es demoledor para el mito. La evidencia científica es abrumadora. Estar expuesto a traumas y dificultades severas no es como ir al gimnasio para el carácter. De hecho, lo más común es que deje secuelas, heridas psicológicas muy profundas. La fortaleza no es el resultado automático para nada. Pero ojo, la ciencia sí describe un fenómeno que se llama crecimiento postraumático. Se da cuando algunas personas, después de una crisis, logran encontrar un nuevo propósito. Pero la palabra clave aquí es esa, logran. No es algo que el trauma les regala,
es algo que se tiene que construir, a pesar del trauma. La resiliencia real, la que de verdad aguanta, no es un producto del sufrimiento y ya. Es el resultado de un proceso consciente y muchas veces muy, muy difícil. Requiere trabajo psicológico, una red de apoyo y muchísima paciencia. No es algo que simplemente pasa. Entonces, si toda esta idea del hombre fuerte forjado a golpes es un mito, ¿qué significa ser fuerte de verdad? A lo mejor es momento de pensar en una definición más auténtica, más humana. Pensemos en ejemplos que inspiran. La fuerza de Nelson Mandela no vino de los 27 años que pasó en prisión. Vino de su decisión de responder a esa brutalidad con perdón y con un proyecto de futuro. La fuerza de Malala no vino de la violencia que sufrió, sino de su elección de transformar ese ataque en una lucha mundial por la educación. La verdadera fortaleza no está en la capacidad de aguantar dolor o de dominar a otros. Se encuentra, más bien, en la coherencia con los propios principios, en la integridad, en mantener viva la curiosidad y, sobre todo, en entender que ser fuerte es una elección. Una que se hace activamente, todos los días. Al final, el mito del hombre fuerte es una distracción. Nos hace creer que la fortaleza es algo que nos pasa, que los tiempos difíciles nos la imponen. Pero la verdad es mucho más poderosa. La fortaleza es algo que se construye desde adentro. Es una respuesta consciente a lo que nos toca vivir. La pregunta, entonces, no es si los tiempos serán duros, sino qué decidimos construir nosotros en medio de ellos.